Bueno, hola a todos. Vamos a seguir con lo que es la clase 2 de lo que es de neuroanatomía, de neurobiología, de la materia. Y esta es una clase que continúa, como les fui diciendo varias veces en la charla anterior, a lo que es la primera clase. Acá se supone que deberíamos integrar todo lo que es la forma que tiene el sistema nervioso de transmitir la información, almacenar, codificar la información. Ya vimos un poco cómo es la neurona, obviamente, que es la base del código y del código neuronal, la información, y justamente es la célula que se encarga del mismo, y las conexiones entre ellas. En esta clase no es larga para nada, pero es bastante compleja, así que bueno, son no tantas diapositivas, pero es mucha información importante para comprender. Bien. Lo primero que tenemos que tener claro es la forma en que la neurona maneja el mensaje. Acá es como parecido, insisto, a lo que es una computadora. Eh, la forma de almacenar y de transmitir información de la neurona es a través de un código eléctrico. O sea, la neurona, todo lo que los procesos mentales, las percepciones, son cambios que ocurren en la electricidad, en las cargas eléctricas que tiene la neurona. Cuando vamos a hablar de los cambios de las cargas de las neuronas, nos vamos a referir solamente al espacio que está pegadito a la membrana neuronal, o sea, la membrana plasmática de la célula, de la célula que es la neurona. Todo lo demás es un ambiente conocido como electroneutro, o sea, imagínense una sopa donde hay un agua, ¿sí? Y está llena de electrolitos, sodio, potasio, cloro. Bueno, todo ese mar de iones, que son átomos cargados positivo y negativamente, tanto en el compartimiento intraneuronal, o sea, intracelular como extracelular, hay la misma cantidad de cargas positivas y negativas. O sea, por lo tanto, no hay acumulación de cargas genera en el total de un lado y del otro. Sin embargo, sí va a empezar a haber acumulación de cargas diferentes, positivas o negativas, al modo como si fuese una pila, al espacio que está pegado a la membrana plasmática. O sea que, insisto, todo lo que veamos ahora de cambios de cargas eléctricas es en el espacio perimembrana de la neurona. Bien. Cuando hablamos, otro término importante es cuando vamos a hablar de cargas eléctricas en un sistema biológico, ¿sí? Tanto nosotros no vamos a tener la neurona, pero aplica lo mismo para el músculo, para el corazón. Las cargas eléctricas que maneja un sistema biológico son los electrolitos, ¿sí? Son estos iones cargados positiva o negativamente. Mayoría vamos a ver hasta el hartazgo con el sodio, el cloro, el potasio, un poquito más atrás el calcio y algunos aniones orgánicos, mucho, mucho más raro. Y la esencia ahora, bien, la esencia de este sistema se basa en que la neurona, este espacio perimembrana, funciona muy parecido a un circuito eléctrico. Si alguno de ustedes vio en la secundaria tecnología o alguna de esas materias, ni que hablar si hicieron algún técnico, seguramente vieron cómo son los circuitos eléctricos. Tenemos resistencias, tenemos capacitores, resistencias donde hacen que pase una corriente eléctrica, capacitores que acumulan carga, tenemos baterías que dan la energía al sistema, tenemos generadores que son los que dan, digamos, favorecen, ¿sí? O desarrollan esta energía para que el sistema se mantenga. Bueno, en lo que es la neurona vamos a tener todos estos componentes iguales, pero aplicados a distintos componentes de lo que es la membrana neuronal. Y un componente principal, que son los que vemos acá, ahora sí cambié el sistema al zoom, que es más sencillo, para que puedan ver creo que el cursor, queremos que lo puedan ver, para que vean lo que yo estoy señalando, tenemos dos componentes principales. Uno es que ustedes saben que la membrana plasmática, la membrana neuronal, es una gran bicapa lipídica. Y los lípidos, las grasas, son un excelente aislante, con lo cual en la gran mayoría a lo largo de la membrana plasmática no se permite el paso de cargas eléctricas de un lado hacia el otro. O sea, es bastante impenetrable el paso de cargas eléctricas a un lado y al otro de la membrana, o sea, que no pasan libremente. Exceptuando en las zonas donde tenemos estas proteínas transmembrana, que son los canales. Y ya lo vimos un poquito en lo que es la sinapsis eléctrica, que eran como canales o puentes donde pasaba la corriente eléctrica, estos iones. Bueno, lo que vamos a tener en la membrana neuronal también son estos canales.
que son proteínas que van a permitir el pasaje selectivo, esto es fundamental y hace el concepto, y lo que vamos a ver después, cómo se genera esta diferencial de cargas, estos potenciales eléctricos de iones específicos. Bien, ahora dentro de los canales hay dos tipos de canales. Los canales que tenemos a nuestra derecha, que son los canales con puertas de ligando, que son canales básicamente que se abren o se cierran en función de si se le pega un ligando, que es una sustancia, tiene una sustancia química, y que acá volvemos a unir con la clase anterior. La mayoría de esas sustancias químicas que se le pegan, que le dan la orden de cerrarse o abrirse, son los neurotransmisores. O sea que estos receptores con puerta de ligando son los que vamos a ver en la sinapsis, químicas obviamente. Estos canales lo que van a hacer es que, por ejemplo, en el caso del primero, va a permitir el pasaje de entrada o salida de sodio, ¿sí? Esos son los más comunes que vamos a ver a lo largo de, por ejemplo, de las sinapsis químicas, ¿sí? Vamos a tener también otro tipo de canales, son los canales de calcio, lo mismo, se van a abrir, ¿sí? Canales de potasio activados por calcio. Estos también son relativamente frecuentes, ¿sí? Están en la modulación de la función neuronal, ¿sí? Y después, estos canales que se abren ante la presencia de un nucleótido cíclico, como el AMP cíclico, si lo recuerdan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado de las sinapsis químicas y cuando actúan a través de receptores metabotrópicos? Bueno, ¿se acuerdan que los receptores metabotrópicos activan una proteína G? Esa proteína G genera una cascada de señalización intracelular, cuyo principal mensajero intracelular son justamente los nucleótidos cíclicos, como el AMP cíclico, por ejemplo. Bueno, estos son los canales que se abren cuando los más comunes, que los canales cuando se abren cuando, por ejemplo, la sinapsis química es mediada por un receptor metabotrópico. Se activa, se liberan un montón, se generan un montón de mensajeros intracelulares, que son nucleótidos cíclicos, y estos van abriendo distintos canales en la membrana. Estos, nuevamente, los vamos a encontrar básicamente en la dendrita, en el soma, en lugares más frecuentes. Y después tenemos los otros, que son los canales que tenemos a nuestra izquierda, los canales con compuerta de voltaje, que son canales que se van a abrir cuando ocurra un cambio en el potencial eléctrico, o sea, cuando se modifiquen las cargas de una forma específica a nivel del espacio perimembrana, eso va a terminar gatillando la apertura o cierre de estos canales. La mayoría se terminan abriendo, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo del A, que es el canal de sodio, este lo vamos a ver, y es el fundamental para la génesis del potencial de acción, que es el potencial eléctrico que fluye, que corre en forma de corriente eléctrica a través del axón, como vimos, ¿sí? Un poquito nos fuimos anticipando en la clase anterior. Los canales de calcio, ¿sí? Que también se abren ante la presencia de un cambio en el potencial eléctrico. Estos son los canales que también los vimos en forma indirecta en la clase anterior. Recuerdan que cuando los cambios que ocurrían en el botón sináptico, en la parte final del axón que desencadenaba la vibración de neurotransmisores, habíamos dicho que era la llegada de la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica activaba canales, el ingreso de calcio hacia el botón sináptico. Bueno, justamente son estos canales los que se activan. Llega la corriente, es un cambio de cargas eléctricas en esa región y eso activa la entrada de calcio. Ese calcio activa a su vez un montón de cambios en las vesículas que finalmente hacen a la liberación del neurotransmisor. Canales de potasio, también vamos a verlos muy importantes en la dinámica del potencial de acción de esta corriente eléctrica axonal. Y los canales de cloro, bueno, esos son un poquito más infrecuentes. Habría un tercer canal, que son los canales abiertos constitucionalmente, ¿sí? Que son canales que en realidad están siempre abiertos y no se modulan ni con cambios en la llegada de un ligando, de una sustancia química, un neurotransmisor, ni con el voltaje, sino que están abiertos, ¿sí? En forma permanente. Vamos a ver que siempre hay una concentración de cargas diferencial en el espacio perimembrana. La situación va a ser que esas cargas van a modificarse a lo largo, digamos, de diferentes estímulos. Y eso va a ser en realidad el código y la base biológica de la transmisión de la información neuronal.
Bien, y acá tenemos la base fundamental de lo que es cómo se genera el potencial membrana. Digamos. Sabemos que, como toda la física, una energía potencial es una energía acumulada. ¿Sí? Tenemos la potencial gravitatoria, por ejemplo, que es, por ejemplo, si nosotros subimos una piedra a un 11º piso, esa piedra tiene una energía potencial gravitatoria, que decir que está cargada de una energía potencial que, si el sistema lo permite, termina dando que la piedra se caiga del piso 11 hacia el piso, o sea, va a tener, digamos, una energía acumulada en contra de una fuerza esencial, que es la gravedad, que la permitimos, obviamente esa energía se va a disipar en forma de una cinética de caída de la piedra. Con el eléctrico pasa lo mismo, hay una fuerza natural, ¿sí? Que es la atracción entre cargas positivas y negativas. El separar esas cargas negativas y positivas implica que el sistema tenga un potencial de energía eléctrico, en este caso eléctrico. Dentro del gravitatorio, este es eléctrico. ¿Qué es lo que ocurre, ¿sí? En nuestro sistema? Como les fui diciendo, tanto el espacio intracelular como extracelular es un mar, ¿sí? Una cantidad de líquido, ¿sí? En la cual está embebido por un montón de electrolitos. Los electrolitos tienen cargas positivas y negativas que en el sistema, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que van a estar pegados, ¿sí? O sea que si agarramos una cantidad de agua intracelular, vamos a ver que hay misma cantidad de cargas positivas y negativas, lo mismo que si agarramos algo extracelular. Donde puede llegar a ocurrir que esas cargas estén separadas, un poquito las negativas de las positivas, es en el espacio perimembrana. ¿Sí? Y ahí está, insisto, la clave del mensaje y el código de información neuronal del sistema nervioso. ¿Por qué? Ahora acá vemos en el primer dibujito donde vamos a suponer que los verdes son las cargas positivas, los amarillos las cargas negativas. Vemos que más o menos hay la misma cantidad de cosas, de unas que de otras. Ahora, ¿qué pasa el sistema? Dijimos que la membrana plasmática, la bicapa lipídica, no deja pasar nada, ya que si tenemos la bicapa no hay canales ni nada, eso se conserva súper estable. Sin embargo, ya lo fuimos viendo en la diapo anterior, vamos a tener canales que se van a abrir en forma selectiva, van a permitir dejar pasar algunos iones y otros no. Entonces, vamos a suponer que vamos a la siguiente dibujo. Tenemos los verdes, son cargas, habíamos dicho, negativas, vamos a suponer que son cloro, y las amarillas son cargas positivas, vamos a suponer que es potasio. ¿Sí? El potasio generalmente es un ion que queda cargado positivamente, un átomo positivo, el cloro queda cargado negativo. Y de repente se van a empezar a abrir canales de potasio. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el potasio? El potasio, por una cuestión de disiparse, digamos, de fenómeno de entropía, también un fenómeno físico esencial que, digamos, si uno deja una sustancia, se tiende por una cuestión de azar, a disipar en forma homogénea en todo el espacio posible, ¿sí? Como un gas, lo mismo, digamos, en todos los que son las medios líquido y gaseoso. Si vos dejás un sistema liberado, vamos a ver que vamos a tener la misma concentración de todo en todos lados porque se va a mover libremente y sobre una cuestión de azar vamos a tener la misma cantidad. Ahora bien, ese potasio, vemos que en este dibujito del lado izquierdo vamos a tener muchas carguitas de potasio, de amarillo, y pocas en el sistema originalmente del lado derecho. Abrimos canales selectivamente para esta carga amarilla, que le dijimos que era el potasio va a empezar a querer salir, ¿sí? Va a empezar a salir, y de hecho va a empezar a salir, ¿sí? Va a empezar a pasar de a poquito por el espacio perimembrana, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? El potasio, empezando a salir, ¿sí? Va a salir él, pero no va a salir su ion que acompañaba, que va a contrarrestar la carga opuesta, que es el cloro, porque no hay ningún canal que permita el paso del cloro. Y ese potasio que va a empezar a salir, va a empezar a generar que se generen, como vemos acá, una acumulación de cargas positivas de ese lado de la membrana, dejando al cloro que lo acompañaba, no pudiendo salir para otro lado, acumulándose del lado, quedándose atrapado del lado de la izquierda. Eso es lo que va a ocurrir todo el tiempo en nuestra membrana neuronal.
¿sí? Ahora, ¿ese potasio va a terminar pudiendo salir del todo y pasar definitivamente al otro espacio? No, porque el sistema va a empezar a acumular ese potencial eléctrico, justamente porque se van a separar cargas, pero va a tener un límite energético. Sí, el potasio va a poder separarse del cloro, pero no mucho, solamente en el espacio primembrana, con lo cual esas cargas, esos potasios que salieron van a quedar atrapados en la región derecha y el cloro va a quedar atrapado en la región izquierda. Y eso va a quedar así, ¿sí? En un equilibrio dinámico, todo el tiempo fluyendo, pero dinámico, eh, manteniéndose un potencial eléctrico en el espacio perimembrana. Y va a quedar estable hasta que haya un cambio con la apertura o cierre de canales. Si abran canales de cloro, va a empezar a pasar el cloro y se va a empezar a electroneutralizar de vuelta, o se van a cerrar canales de potasio, o se van a abrir más canales de potasio, etcétera, etcétera. Y la gracia es que justamente esas cierres y apertura de canales de distintos canales de iones selectivos es lo que va a dar que todo el tiempo vaya modificándose el potencial de la membrana. ¿Está bien? Esta diapo les recomiendo que la vean muchas veces, la escuchen muchas veces, ¿sí? Si es necesario se apoyen. Este es un gráfico del Purves que está muy clarito, ¿sí? Porque es la base de todo el código eléctrico de la información neuronal. Esto es el pasaje de cargas selectivas en el espacio perimembrana, lo que va a hacer que se cargue la membrana de una forma especial, que de un lado quede positiva, del otro quede negativa, ¿sí? Y esos cambios de cargas van a ir modificándose en forma dinámica en función de esta apertura y cierre de canales, ¿sí? Canales, como dijimos, que se van a abrir por allegada de neurotransmisor, como es en la sinapsis, o por cambios eléctricos ya previos, ¿sí? En la cual van a abrir otros canales, como ocurre más que nada en el axón. Bien, insisto, es la base fundamental del potencial de membrana. De hecho, esto le valió premios Nobel. ¿Sí? Hay una fórmula que es la ecuación de Nernst, que es la que determinó esto, digamos, como el gradiente químico, ¿sí? de un ion, que es el gradiente que es la tendencia a querer salir y disiparse en forma homogénea por todo el espacio posible, va a empezar a luchar, ¿sí? Y a cargar un potencial eléctrico, ¿sí? A nivel del espacio perimembrana, llegando hasta finalmente un equilibrio entre lo que es el gradiente químico, que es las ganas de disiparse en forma homogénea, y la carga eléctrica, ¿sí? O la fuerza eléctrica, que va a tender por otro lado, a que las cargas negativas y positivas no se separen. ¿Sí? Eso es una ecuación, que es la ecuación de Nernst, que nos va a determinar hasta dónde el sistema puede llegar. Y una segunda ecuación, que es la ecuación, perdón, de Goldman, Hodgkin y Katz, que a esa fórmula que va a poder sacar un potencial eléctrico potencial en función de un gradiente químico y la acumulación de cargas. El Goldman Hodgkin gas lo que le va a agregar es el factor permeabilidad selectiva de los iones. ¿Sí? Si un ion es más permeable que otro, o sea, hay más canales para uno, para otro, ¿sí? En forma relativa, nos va a permitir esa ecuación determinar el potencial de membrana, ¿sí? Estimado de esa región neuronal. ¿Sí? O sea que hay dos factores fundamentales que estuvimos viendo para que se genere la acumulación de cargas, ¿sí? O sea, por ende el potencial de membrana, que es la diferencial de cargas. O sea, si ese potasio estuviese, vamos a ver, las caritas amarillas, estuviese concentrado igual de un lado que del otro, no pasaría nada, porque abrimos canal de potasio, entra lo mismo que lo que sale y seguimos en un equilibrio y no hay una acumulación de cargas. Ahora, la gracia está, ese factor es que justamente esa molécula cargada positiva o negativamente va a estar más acumulado en el lado del otro. Eso va a tender a salir o entrar, y eso es uno de los factores principales del potencial de membrana. Cuanto más acumulado esté de un lado del otro, la apertura de canales de ese ion va a tender a cargar, ¿sí? A la membrana plasmática. Y el segundo factor es la permeabilidad. Si ese ion está muy concentrado de un lado que del otro, pero no hay ningún canal que lo permita entrar, ¿sí? Moverse, no va a producir ninguna acumulación de cargas, va a quedar en su espacio como estaba concentrado. ¿Sí? Ahora, si hay una apertura de canales, ¿sí? Muy grande, ese guión va a empezar a fluir, ¿sí? Por su gradiente químico, por su tendencia a disiparse en todo el medio, y eso va a empezar a forjar a la acumulación de cargas diferenciales.
Un último punto con esta diapo, ¿sí? Insisto nuevamente, escúchenla, léanla, apóyense en el libro si es necesario, pero es la base fundamental y tal vez lo más complejo de comprender de, creo, estas 4 clases. Las cargas, ¿sí? Como dijimos que van a ir su copartener positivo y negativo, va a haber la misma cantidad de cargas negativas de un lado como positivas del otro. ¿Sí? Insisto, con respecto a lo potencial eléctrico, es lo mismo que lo gravitatorio, o sea, los fenómenos físicos se repiten, cambian los actores, pero es lo mismo decir que, volvemos al ejemplo de la piedra, lo mismo que la piedra está 11 pisos arriba del piso o el piso está 11 pisos abajo de la piedra. Depende del punto de vista que lo mires, pero siempre hay 11 pisos de diferencia. Más alto o más bajo. Con esto ocurre lo mismo, por convención, ¿sí? Vamos a ver la misma, podemos decir que el lado derecho está cargado 60 milivoltios positivo a positivo, o el lado interior está a 60 milivoltios negativo del lado izquierdo. Es un ejemplo, no sé cuánto es el potencial. Ahí dice, bueno, menos 58, perdón. Así que acerté, ni sin mirar. Por convención, ¿sí? En la neurociencia se tomó que lo que vamos a mirar siempre es del lado intracelular, ¿sí? Y generalmente el potencial de membrana en reposo está en menos 60. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones sin la llegada de ligandos, o sea, apertura de canales que se abren por ligando, o sin la apertura de canales ligados por voltaje, hay canales, como dijimos, constitucionales, y esos canales constitucionales, la mayoría son canales de potasio, van a generar que la membrana en su reposo no esté en 0, sino cargada a menos 60. O sea que tengamos una acumulación de cargas de menos 60 milivoltios del lado intracelular, visto el lado extracelular, más 60. ¿Sí? Pero ahora más, siempre hablamos por convención mirando del lado de lo que pasa adentro de la neurona. ¿Bien? Y ya vimos, ¿sí?, que uno de los factores fundamentales para la génesis de los potenciales de membrana son justamente la diferencial de concentraciones. ¿Sí? Si los iones estuviesen concentrados de igual forma de un lado que del otro, no produciría ningún cambio eléctrico la apertura o cierre de canales. Sin embargo, justamente están concentrados en forma diferencial. Los que más me interesa que recuerden son los primeros 3 que vemos acá. El potasio, que son los que más van a participar, y la apertura y cierre de canales que van a generar los cambios en el potencial de membrana son estos 3 justamente, que son el potasio. ¿Sí? El potasio está muy acumulado en el intracelular, es un ion positivo, es un catión muy acumulado en el intracelular, muy poco concentrado en el extra. El sodio, ¿sí?, al revés, otro ion positivo, ¿sí?, signo más, pero al revés, muy concentrado en el extra, muy poco en el intra. Y el cloro, ¿sí?, muy concentrado en el extra, igual que el sodio, pero este es de carga negativa, es un anión, y muy poco concentrado en el intra. Esto va a permitir que, justamente, a ver, se nos abren canales de potasio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El potasio va a empezar a salir del lado, del adentro de la neurona, va a querer salir para afuera. La apertura de canales de potasio, ¿qué es lo que va a generar? Que el potasio empiece a salir y empiece a acumularse en el lado extracelular, en el lado de la cara extracelular de la membrana neuronal. ¿Sí? Por ende, como dije, la mayoría de los canales constitucionalmente abiertos son canales de potasio. Como entendemos ahora, el potasio muy concentrado en el intra va a empezar a salir, se va a empezar a acumular, ¿sí?, del lado, vamos a poner por convención que la derecha sería el extracelular, del lado extracelular de la membrana, ¿sí?, dejando a sus iones negativos acompañantes cargándose, acumulándose del lado intra. Por eso es que la membrana en estado basal, por culpa de que la mayoría de los canales abiertos funcionales son de potasio, y el potasio está basalmente concentrado en el intracelular, es que es negativo. ¿Sí? Esto entiendan eso, digamos. A veces parece por ahí un poco complejo si no visualizamos el concepto. Potasio es positivo, está muy concentrado en el intra. Abrir canales de potasio nos va a hacer de que se acumulen, empiece a querer el potasio salir y se empiece a acumular de la cara extracelular de la membrana plasmática o la membrana neuronal. Por ende, va a generar positividad, acumulación de cargas positivas en el extra, contrario,
acumulación de cargas negativas en el intra. Por eso la membrana en su estado basal es de menos 60 más o menos milivoltios. Esto va a cambiar con la apertura y cierre de otros canales. Bien. Y acá vemos, ¿sí? Otro ejemplo. Nuevamente, la permeabilidad. Insisto, la permeabilidad variable es la base de los cambios del potencial. ¿Sí? Este potencial de reposo va a sufrir cambios. ¿Sí? Básicamente los principales potenciales, ¿sí? Los vamos a dividir en dos. Potenciales que se llaman electrotónicos, ¿sí? Que son los potenciales que ocurren a nivel de los receptores, potenciales receptores o potenciales sinápticos, que son potenciales que van a ocurrir, ¿sí? Cuando esos receptores, que esos canales receptores en la sinapsis o en el inicio de una vía sensorial, y por eso se llaman potenciales receptores, abran canales, ¿sí? O cierren canales, van a producir un cambio en el potencial. Esos potenciales son electrotónicos, pues son potenciales graduales, según cuántos receptores se abran, ¿sí? En qué región, la cantidad, son graduales, no son variables en la cantidad de cambio en la carga que va a generar la membrana. Contrario, el otro potencial, que va a ocurrir en la región, como dijimos nuevamente varias veces, del axón, son potenciales, se llaman potenciales de acción. Y son potenciales en la cual lo que ocurre es la llegada de un cambio en la carga eléctrica de esa región de la membrana, causado a su vez por justamente inicialmente causado por cambios en potenciales de tipo sináptico, receptores. ¿Sí? Imagínense la neurona en la dendrita tiene un montón de sinapsis, las sinapsis van a empezar a abrir y cerrar canales, ¿sí? Esos canales van a generar cambios en el potencial y la carga eléctrica de la membrana, que si se produce de forma tal, ¿sí? Esos cambios llegan hacia el inicio del axón, y si ese cambio es positivo, o sea, por convención se toma, digamos, positiviza la membrana, por convención se llama eso despolarizar. ¿Despolarizar por qué? Pues si la polaridad en sí de la membrana es negativa, quitar la negatividad es despolarizar. Aumentar la negatividad es hiperpolarizar. ¿Sí? Despolariza la membrana 10, 15 milivoltios, o sea, pasan de la membrana de 60 en reposo a menos 45, menos 40. Eso va a activar esos canales que habíamos visto que eran voltaje dependientes y van a empezar a abrir en forma masiva a todos los canales de sodio y de potasio que tenemos en la región del axón. Eso no es gradual, sino que se abren todos o no se abre ninguno, ¿sí? Y va a dar la base al potencial de acción, que es ese dibujito que está graficado, un clásico dibujo, está graficado a nuestra derecha. El potencial de acción está generado en sí por la apertura de dos canales, básicamente, que vimos, que son el de sodio y el de potasio. Vamos de vuelta, insisto, esta diapositiva también, escúchenla o leanla varias veces, son dibujos del Purves, el Purves está muy claro. Si necesitan agregar un poquito más, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando llega ese cambio en la carga eléctrica por la suma, en realidad, de un montón de cambios de potencial sináptico de las miles de dendritas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las dendritas son un montonazo? ¿Sí? La mayoría son neuronas multipolares, con un montón de cantidad de dendritas, van a ocurrir un montón de sinapsis que se van a activar al mismo tiempo. Esas sinapsis, si la suma de todos esos cambios de carga eléctrica son una despolarización de la membrana, ¿sí? a un punto de más o menos, como digo, positivizarla 10, 15 milivoltios al reposo, se va a activar esos canales. Perdón, los canales primero que se van a abrir son los canales de sodio. ¿Sí? Acá vamos a entender el concepto por qué. Es el potencial de acción, un cambio de la carga eléctrica en forma todo o nada, o sea, ocurre o no ocurre. Si abrimos canales de sodio, dijimos que el sodio está muy acumulado ¿dónde? En el extracelular. Y el sodio es un ion cargado positivo. ¿Qué pasa si abrimos canales de sodio? El sodio, carga positiva, ¿sí? Va a empezar a entrar. Si va a querer empezar a entrar, ¿de qué forma va a cargar la membrana del lado intra? Positivizarla, ¿sí? La va a volver más positiva, ¿sí? Por ende la va a despolarizar más. Si despolarizamos más, esos
eso es el estímulo para que más canales justamente de voltaje, ¿sí? Que hemos dicho que esos canales de voltaje se activan cuando la membrana se despolariza, más se van a activar, creando que finalmente se termina activando todos los canales de sodio de esa región. Esos canales de sodio van a producir, como vemos acá en el dibujito, una despolarización, ¿sí? Llegando al punto de volver la membrana hasta positiva, más 30, más 35, partíamos de menos 60, la vamos a llegar a más 30, más 35 milivoltios, pero luego esos canales de sodio, ¿sí? Tienen un tiempo finito en el cual están abiertos, se van a empezar a cerrar, ¿sí? Y con el contrario, a la medida que se van a empezar a cerrar esos canales de sodio, se van a empezar a abrir canales de potasio. Contrario, potasio también es un ion cargado positivo, sin embargo, lo tenemos muy concentrado en el intra, por ende, la apertura de canales de potasio, ¿qué va a producir? La hiperpolarización, la negativización de la membrana mirando el lado de adentro. Entonces va a ocurrir que el potencial de acción va a sufrir una fase primero repolarizante y luego hiperpolarizante leve, hasta que esos canales terminan cerrándose definitivamente hasta un nuevo cambio en el voltaje y va a volver la membrana a su reposo, ¿sí? Acá entendemos otro puntito importante. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en receptores de membrana un poquito el concepto de por qué hablamos que el glutamato era excitatorio, por qué hablamos que el GABA era inhibitorio? La mayoría de los receptores de glutamato, en especial los ionotrópicos, habíamos dicho eran canales de sodio en realidad. ¿Qué hace el sodio? ¿Qué hace un canal de sodio? Entendemos que el sodio es positivo, está muy cargado, concentrado afuera. La entrada, la apertura del canal de sodio, el resultante es que la membrana se positivice, despolarice. ¿Por qué son excitatorias? Porque justamente el cambio en la membrana plasmática, un potencial sináptico que positiviza la membrana, favorece, ¿sí?, a que se genere un potencial de acción que va, o sea, la corriente, que discurre una corriente eléctrica a lo largo del axón. Por eso se llama que es excitatorio, excita, favorece a la neurona a que se excite. Si la neurona maneja un código binario, también volviendo a la comparación con la computadora, digamos, finalmente ese montón de información que surge de un montón de sinapsis en las dendritas que va sufriendo a nivel, digamos, postsináptico en la neurona, va a terminar siendo, digamos, el resultado final de eso es terminar de decidir si se produce la corriente eléctrica o no se produce, o sea, maneja un código binario, es 0, 1, la neurona descarga la corriente eléctrica o no descarga para continuar el mensaje. Cambios en la neurona que positivizan la membrana son cambios excitatorios porque favorecen a que la corriente se discurra, por ende el código binario sería 1. Contrario, los receptores de GABA, la mayoría son de cloro. ¿Sí? Son receptores que cuando se activan con el GABA, abren canales de cloro. El cloro, también muy concentrado en el extra, pero con una carga negativa, la apertura del canal de cloro va a hacer que entren cargas negativas del lado de la cara intracelular de la membrana plasmática, y por ende va a hiperpolarizar, y la hiperpolarización es un fenómeno que tiende a inhibir, es inhibitorio. Bien. Bueno, insisto, esto, escúchenlo, léanlo, hasta el hartazgo se los digo, porque no pretendan entenderlo. Ojalá muchos de ustedes lo entiendan en la primera vez que me escuchen, pero créanme que es complicado, ¿sí? Así que tomen su tiempo, relájense, léanlo muchas veces. Nada, hay unos conceptos, dos detalles importantes con respecto a las propiedades pasivas de la membrana. La membrana, como dijimos, funciona en realidad como un fenómeno igual que un circuito eléctrico, con resistencias o permeabilidad o conductancias, que son los canales, con un acumulador de cargas, que es un capacitor, que es la bicapa lipídica, ¿sí? Con una batería, la batería es el gradiente químico, la diferencia de concentraciones de un ion y otro, esa es la batería que tenemos, la acumulación de cargas a un lado del otro potencial que puede determinar que se cargue o no la membrana, y un generador, ¿sí?, que nos va a permitir mantener todo el tiempo esa diferencia de cargas, que es la bomba sodio-potasio. Ustedes saben que tira 3 sodios para afuera y 2 potasios para adentro. La bomba en sí no nos determina qué va a ocurrir con el potencial de membrana, pero la que nos va a permitir que todo el tiempo tengamos muchas concentraciones de sodio afuera y mucho potasio adentro para que ocurran o no los cambios
eléctrico. O sea, si la bomba de potasio desaparece, en algún momento, tarde o temprano, el sodio y el potasio se van a equilibrar en la cantidad que tengamos en Intra y desaparece esta potencialidad de poder generar acumulación de cargas diferenciales, ¿sí? Pero eso es algo importante. La bomba de potasio no nos determina el potencial eléctrico, nos permite, es un generador, no es la batería, es el que nos va a permitir que el sistema todo el tiempo conserve la diferencia de concentraciones de los iones, o sea, el gradiente químico. Con respecto a las propiedades pasivas, ¿sí? Todas estas partes, elementos del circuito, nos va a determinar que el circuito sea más rápido, sea más lento, ¿sí? Nos permita que los cambios que ocurren en un lugar vayan más lejos o vayan más cerca. Las propiedades pasivas justamente nos van a determinar, está la de la izquierda, ¿sí? que es la constante de espacio, la que nos va a permitir que funcione todos estos elementos se conjuguen. No me es la idea que lo sepan perfecto, la verdad que excede muchísimo a poder comprenderlo, pero nos va a permitir determinar esta constante de espacio en función de todos estos elementos, de hasta cuánto un cambio eléctrico en una región de la membrana va a modificarse o se va a transportar hasta otro espacio. Mientras que los de la derecha es en realidad el gráfico de la constante de espacio, de tiempo, perdón, es el que nos va a determinar en función de esto, el sistema, cuán buen o mal capacitor es y cuánta resistencia tenga, esos cambios que van a ocurrir en la membrana, en qué velocidad se van a producir. Nada, eso determina la constante de tiempo. Quédense con ese concepto, está mucho más que bien. Nos anticipamos un poquito, ¿sí? Acá lo que dijimos ya anterior en la diapositiva anterior. Básicamente tenemos tres tipos de potenciales. Los dos primeros son electrotónicos, son graduales, ¿sí? Que son los potenciales receptores, ¿sí? Cuyo cambio, digamos, se debe a canales que se activan ante fenómenos físicos, ¿sí? Generalmente ni eléctricos ni químicos, o químicos pueden ser, por ejemplo, la llegada de luz a los receptores de la retina, la llegada de la onda mecánica del sonido en el oído, la llegada de un estímulo térmico en la piel o de tacto, ¿sí? Etcétera, van a producir un cambio en el potencial eléctrico parecido a lo que hagamos eléctricamente, como vemos en el dibujo de abajo, al potencial que en la sinapsis. Son electrotónicos, son graduales, no son todo nada. Abrirán tantos canales de sodio, tantos canales de potasio, de cloro, etcétera. El sináptico es el que ya vimos, el que ocurre generalmente en la dendrita, es el generado por la interacción del neurotransmisor con el receptor específico. Y el potencial de acción es el que vimos, el que ocurre en el axón, que acá sí, vemos que es un potencial todo nada activado por la llegada de un cambio en el voltaje, en la concentración de cargas en esa región. Y acá vemos un poquito cómo los conjugamos, ¿sí? Ya me adelanté un poco en las diapositivas anteriores. PPSE es las siglas en inglés de potencial postsináptico excitatorio, ¿sí? Y acá vemos como, por ejemplo, la activación de una sinapsis de glutamato, ¿sí? ¿Por qué va a ser un cambio excitatorio? Tenemos la membrana en menos 60 y vemos que una llegada de glutamato va a producir la apertura de sodio, ese sodio va a despolarizar, se va a volver menos negativa la membrana, ¿sí? Y ese cambio positivizante, despolarizante, va a favorecer a que llegue a su umbral que dijimos, que era un cambio en la carga eléctrica de la membrana a nivel del axón, ¿sí? Suficiente para activar esos canales de voltaje, de sodio primero y luego de potasio, y desencadenar un potencial de acción a nivel del axón, ¿sí? Por eso es que hablamos de que los potenciales excitatorios son despolarizantes, ¿sí? Positivizantes, y el glutamato, por eso uno lo relaciona con un neurotransmisor excitatorio. Contrario, el más común, la llegada de GABA, va a producir un potencial postsináptico inhibitorio. La llegada de GABA va a tender a hiperpolarizar a la neurona, y la hiperpolarización va, al contrario, tirar en contra de que se produzca, ¿sí? El potencial de acción a nivel del axón. ¿Sí? Que la suma de todo eso desencadena un potencial de acción. ¿Sí? Los PEPs y los PIPs, ¿sí? No van a ser uno solo, sino que lo más común es que la neurona
tenga un montón de PEPs, un montón de PIPs que se van a ir sumando. ¿Sí? Y como vemos acá en el dibujito del C y el D, van a tirar la flechita, más para arriba, más para abajo. Si hay tantos PEPs suficientes para llegar a la membrana, despolarizarla, el potencial de acción se va a producir. Si predominan más los PIPs y no se llega a ese potencial umbral, no va a ocurrir el potencial de acción, por ende el sistema va a estar tendiente a estar inhibido. Acá vemos el ejemplo, ¿sí? Lo más común es que ocurra en este dibujito. Acá vemos, este dibujito está precioso, muy lindo. ¿Sí? Y vemos como la llegada de un PEPS amarillo, ¿sí? Generalmente va a ser despolarizante, bien, pero lo más común es que un solo PEPS, ¿sí? Potencial postsináptico excitatorio, no sea suficiente. ¿Sí? Ahora, si llegan dos PEPS, por ejemplo, en la zona 1 y en la zona 2, o sea, dos potenciales excitatorios, vamos a suponer, ¿sí? Que sean de sinapsis glutamatérgicas, sí van a llegar a gatillar o llegar a la despolaриzación umbral y disparar un potencial de acción. La llegada de un PIPS, de un potencial postsináptico inhibitorio, vamos a poner sinapsis GABAérgica, no va a ocurrir más que un cambio eléctrico secundario a eso, pero no vamos a estar ni cerca de un potencial de acción. ¿Sí? Y lo más común es que ocurra lo que vemos en los gráficos de más a la derecha, que se sumen unos y otros. La suma de un potencial excitatorio, esto es como una suma aritmética. Va a tender a más 5 milivoltios, despolarizar en 5 milivoltios, pero la llegada de un PIPS de menos 5 milivoltios va a contrarrestarse y se van a anular. Lo más común es que aparezcan muchos excitatorios, algunos inhibitorios, y si la suma del resultante de todos es suficiente, van a producirse o no va a producirse el potencial umbral para terminar activando esos canales de voltaje a nivel del axón y generar el potencial de acción. ¿Sí? Esa suma de PEPs y PIPs es la que se conoce como suma temporal y suma espacial. Esos potenciales se van a sumar espacialmente, aunque no estén en el mismo lugar, ¿sí? Van a sumarse, ¿sí? Van a encontrarse en el punto en común y van a sumarse o restarse, como digo, en forma bastante aritmética, y temporalmente, digamos, si un potencial, un cambio ocurre 30 segundos antes que el otro, probablemente desaparezca y no ocurra nada, pero si ocurren en simultáneo o cerquita en tiempo, sí se van a sumar o restar. ¿Bien? Pero esta es la base fundamental de todo el código eléctrico de la membrana. Ya nos anticipamos, hasta ahora los dibujitos que vimos son del Purves. Este es el único dibujito que está muy sencillo y simple. El Purves peca de no tener un buen dibujo de potencial de acción, si bien es excelente libro, es la única crítica prácticamente que le hago. ¿Sí? Pero potencial de acción de un libro que se llama El Heine. No se preocupen, no hace falta más que este dibujito. Y acá vemos, por ejemplo, vemos que el potencial de acción tiene todas estas fases. Una fase, ¿sí? Ya vemos en el dibujito de arriba en verde, una fase que bueno, inicia con la llegada a un potencial que logra superar el umbral. Eso va a activar los canales de voltaje de sodio, por ende una fase despolarizante, ¿sí? Masiva. Fíjense los milivoltios, estábamos negativo, pasamos a positivo. Y luego una fase repolarizante, llegando a una pequeña fase hiper, o sea que inclusive al final del potencial de acción se va a inclusive poner un poquito más negativo que la basal de la membrana en reposo, y luego finalmente este proceso va a acabar y va a volver a la membrana a su estado de reposo, en menos 60, menos 70 más o menos. Bien, abajo vemos el dibujito de la cinética de las corrientes de esos iones, y vemos como en la fase inicial, rápidamente la fase despolarizante está causada por la apertura de canales de sodio. Sodio, volvemos a repasarlo, perdón que se los repita, pero prefiero que pecar de ser reiterativo y que les grabe esta información. Que sodio cargado positivamente, ion positivo, muy concentrado en el extra, empieza a entrar, ¿sí? Por ende va a cargar positivamente la membrana del lado interno, va a abrirse en forma rápida esos canales de sodio y van a producir la despolarización. La segunda y la tercera fase, la re y la hiperpolarización, van a estar causadas porque ya los canales de sodio duran un poquitito, muy milisegundos abiertos, se empiezan a cerrar y a la par, en forma un poco más tardía, va a ocurrir la apertura de canales de voltaje dependientes de potasio. Potasio contra el sodio, muy concentrado en el intra, la apertura de los mismos va a generar que el potasio positivo se acumula afuera, por ende quede negativamente cargada el lado intracelular de la membrana.
Sí, eso va a favorecer la repolarización e incluso una pequeña hiperpolarización por la apertura de estos canales de potasio. Sumado a las distintas fases del potencial de acción, vamos a tener dos periodos importantes que va a sufrir ese potencial de acción. Que en realidad estos periodos van a determinar que el potencial de acción, que dijimos que era todo o nada, pueda en ese momento poder descargar un nuevo potencial de acción o no. ¿Sí? El potencial se empieza y termina, eso seguro. El tema es que pueda o no, digamos, la llegada de un nuevo potencial umbral en esa región de la membrana, ¿sí? Pueda generar nuevo potencial de acción en simultáneo o no lo pueda ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que en la primera fase, ¿sí? En la fase despolarizante, en la primera fase de la parte repolarizante, estemos en un periodo refractario absoluto. Y quiere decir que por más de que en esa región de la membrana llegue una cantidad de PEPs y PIPs suficientes para un estímulo umbral, no va a ocurrir nada distinto. O sea, la cinética de ese potencial va a seguir su curso igual. ¿Sí? ¿Por qué? Pues estamos en la fase despolarizante, ya está, aunque lleguen más estímulos supraumbral, va a seguir activándose igual, se va a terminar activando todos los canales de sodio, ¿sí? Por ende, la fase positiva va a llegar a su máximo, haya poquitos, haya muchos estímulos. Con que llegue el suficiente estímulo para el umbral, una vez es suficiente. Y la primera fase de repolarización de la membrana, del potencial de acción, también va a estar dentro de lo que llama el periodo refractario absoluto. Absoluto va a decir que no hay, en ese periodo no hay forma de que ningún estímulo modifique la cinética de ese potencial y no se pueda producir un nuevo potencial superpuesto. Eso quiere decir periodo refractario absoluto. Y la primera fase de la represión tampoco se va a producir porque ese canal de sodio, la mayoría de ellos, van a estar, como dijimos, se abren un tiempo finito y luego se cierran. Y ese canal de sodio no se va a poder volver a abrir, ¿sí? Por más de que llegue un nuevo estímulo, hasta que la membrana no vuelva a un estado similar al basal. Entonces, si llega un nuevo estímulo, aunque sea supraumbral y recontra potente, causado por la suma de potenciales sinápticos, no se va a producir nada nuevo porque ese canal de sodio no va a estar disponible a ser abierto nuevamente. Por lo menos no en este momento. La segunda fase es el periodo refractario relativo, que abarca la segunda mitad de la fase repolarizante y la fase hiperpolarizante. En esta fase, ¿sí? Siguiendo la cinética de canales, como vemos en este dibujito de acá, ya la mayoría de los canales de sodio están cerrados, pero están disponibles a ser abiertos nuevamente si llega un nuevo estímulo, ¿sí? Supraumbral. Sin embargo, tenemos un montón de canales de potasio que tienden a hiperbolizar que van a estar abiertos. Entonces, en esta región, como su nombre lo indica, el periodo refractario relativo, es un momento, un tiempo del potencial de acción donde la llegada de un potencial, ¿sí? Umbral, generalmente la suma de potenciales cinéticos que logren llegar al umbral, no van a producir un nuevo potencial de acción. Sin embargo, la llegada a un potencial bastante superior o supraumbral es probable que pueda disparar un nuevo potencial de acción en esta zona, o sea, que pueda superponerse con la finalización de ese potencial de acción la génesis de un nuevo potencial, porque los canales de sodio están disponibles de abrirse, sin embargo, muchos canales de potencial todavía están abiertos y eso van a favorecer la hiperpolarización. Entonces, es una fase donde, si bien puede producirse o generarse un nuevo potencial de acción, ¿sí? Le va a costar más a esa región de membrana, ¿sí? Va a tener ya un estímulo, una suma, ¿sí? Temporoespacial de potenciales excitatorios mucho más poderosa, más despolarizante para que se produzca el mismo. ¿Sí? Esa es el refractario absoluto, aunque llegue el estímulo que sea, no va a ocurrir ningún cambio en la cinética de las corrientes eléctricas, y el refractario relativo sí puede ocurrir un nuevo potencial, o sea, puede regenerarse una nueva cinética de potencial de acción, aún sin haber terminado el primero, pero a expensas de una despolarización, o sea, un estímulo supraumbral mucho mayor. Bien, ahí está también explicado, este también es un gráfico que continúa del Haynes, como les mencioné. Tranqui, no hace falta creer en el Haynes porque la explicación está muy buena en el Curves, le falta simplemente un dibujito lindo que lo explique. Bien, ya tenemos el potencial de acción,
que se generó generalmente en la parte inicial del axón, que es el cono axonal, que es donde el axón nace del soma, ¿sí? Y ese potencial de acción, como dijimos, ya lo fuimos anticipando, va a discurrir, va a transmitirse como una corriente eléctrica por todo el axón, ¿sí? Hasta llegar al botón sináptico, abrir canales de cloro, canales de calcio, el calcio va a activar las vesículas, neurotransmisores, liberarse, y ya sabemos lo que ocurre después. Hay dos formas de, esa corriente tiene dos formas de propagarse. Una forma, ¿sí?, que es la más elemental, la más con mayor gasto energético y la, por suerte, menos frecuente en el sistema nervioso, que es la forma de conducción amielínica, sin mielina, o sea que está desprovista de la capa esa que habíamos dicho que da en los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, o de la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y lo que hace el potencial de acción es todo el tiempo regenerarse, ¿sí? Va discurriendo, o sea, transmitiéndose la corriente, y todo el tiempo hay canales de sodio y potasio que regeneran ese potencial de acción. ¿Sí? Llega la corriente potencial de acción, ¿sí? Es súper recontra despolarizada, o sea, súper positiva, eso activa canales de sodio y de potasio, y así se van regenerando el potencial a lo largo del axón, ¿sí? Para mantenerse y que no se disipe, pues la corriente se propaga, pero si la dejamos ser, se va a disipar. Es una conducción mucho más costosa energética, porque todo el tiempo se está regenerando, y mucho más lenta, ¿sí? La otra, esta es poco frecuente en el sistema nervioso central, sacando incisiones patológicas no la tenemos, solamente en algunas partes del sistema nervioso periférico. La más común, ¿sí?, que es la que nos permite la presencia de oligodendrocitos en el nervio central y en la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, es que ese axón esté recubierto por esta capa de mielina que hace de cobertura a ese axón. Eso nos va a permitir que la corriente eléctrica, la corriente del potencial de acción, discurra por ese axón sin disiparse, casi sin disiparse, porque es un excelente aislante la mielina, y la corriente ocurra, ¿sí?, se transmita en forma de conducción llamada saltatoria. O sea, que aparezca en una región, ¿sí?, que se genera el potencial de acción, cargada de canales de sodio y potasio, la corriente se disipa casi sin perderse, porque este aislante, que es la mielina, no va a permitir que se disipe, y cada tanto ocurra una regeneración de ese potencial para asegurar la llegada hasta el final del axón. Piensen que los axones tienen hasta 1 metro, como el ciático. Entonces, cada tanto se dejan espacios, la mielina deja espacios, se llaman nodos de Ranvier, ¿sí?, en la cual tenemos nuevamente mucha cantidad de canales de sodio de potasio que regeneran el axón, y así la corriente se va transmitiendo en forma saltatoria, regenerándose en cada nodo de Ranvier. ¿Sí? Esta conducción es, primero, mucho menos costosa, y segundo, mucho más rápida, no se está regenerando todo el tiempo, y la mielina, como lo que hace al sistema es disminuir la capacitancia, le permite a las cargas ir más rápido, ¿sí? Entonces la conducción mielínica es más rápida y mucho más eficiente. Bueno, con esto creo que tendríamos todo, ¿sí? Como les dije, no son tantas diapositivas, pero son bastante intensas. Insisto, escúchenlo muchas veces, ¿sí? No se conformen con escucharla ahorita o lo que sea de tiempo que dure la charla. Lean varias veces, tengan el libro a mano para recurrir a todas las veces, y apóyense obviamente en el TP, que muchos de estos temas los van a ver con los docentes. Así que, bueno, espero que les sirva. Créanme que lo que viene después es muchísimo más ameno. Pero esta es la base fundamental de fenómenos biológicos que tenemos. Un saludo y nos vemos la próxima semana.